Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro podcast Finec Talks. Ya sabéis que cada semana tenemos aquí a alguien que nos ayude a entender lo que está pasando en el mundo de las inversiones, y para mí es un placer tener además en el estudio, para los que lo estáis viendo en vídeo, a Juan Hernando. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí hoy contigo. Juan, que es responsable de selección de fondos en Morabanc, y bueno, nombrado sector más influyente en este 2022 por los amigos de Citywire, así que lo primero, enhorabuena, Juan. Muchísimas gracias. ¿No? Estas cosas hacen ilusión, ¿no? Cuando te llega... Bueno, hombre, viene bien, tampoco lo vamos a negar. Claro. Pero bueno, en realidad, la verdad es que dentro del sector hay muchísima gente que yo creo que lo podría merecer igual o más que yo. Pero bueno, la verdad es que encantado que me lo hayan concedido. ¿Por qué crees al final que así, aunque sea, no te gusta seguro hablar de ti ahora, pero por qué crees que pues eso, que se te considera a ti o a otras personas cuando se Yo creo que al final es porque llevo muchos años, más que nada. O sea, no, además es un premio que no es como que digas, es que es el mejor o es el peor. No está basado más en los resultados, está pues un poco pues un poco te conoce la gente del sector está votado por otros electores, y bueno, en general pues yo creo que es eso, ¿no? Al final son muchos años, te conoces con la gente, y yo creo que viene por ahí, pero vamos, yo en ningún caso que quede claro que me puedo considerar ni el mejor, ni el más influyente, ni nada, pero bueno, una vez que lo dicen, bueno, pues bien, yo ¿no? Encantado, pero vamos, que quede claro que considero que hay gente muchísimo más preparada, hay gente que lo merecería exactamente igual o más que yo, seguro. Bueno, ¿y cómo has visto este año tan duro, ¿no? para las carteras de la gente? Sí, sin duda muy duro, un año muy complicado. Yo creo que dentro de todo, pues además especialmente complicado para los clientes más conservadores, para los inversores que se pueden considerar perfil conservador, perfil moderado, porque al final pues es donde más ha afectado, ¿no? los movimientos. En la parte de la renta fija, pues que ha sido muy castigada, ¿no? Y aparte, pues digamos que estos movimientos, estas caídas, pues no son esperables, ¿no? Normalmente pues para este tipo de perfiles. Sí que es cierto que quizá pues también ha habido caídas muy relevantes, no podemos obviarlo, pues dentro de la renta variable, pero quizá para los perfiles más agresivos, quizá pues también tenían entre comillas cierto colchón, ¿no? 2021 fue un año pues bastante positivo con subidas, 2019 también fue un año muy bueno, 2020 incluso pues con todo lo que pasó con el COVID pues acabó en positivo, es decir que digamos los clientes más arriesgados, la gente pues más orientada a la renta variable, ya tenía cierto colchón, ¿no? Y bueno, pues las caídas siendo relevantes a día de hoy tampoco están siendo tan fuertes si lo vemos en lo que es 2020. Por ejemplo, el índice de Eurostoxx, pues por ejemplo, está por debajo del menos 10%, siendo conscientes de que son caídas relevantes. En 2022. Pero claro, es que es en renta fija, ¿no? Porque sí, es verdad que la en renta fija es un se poco caídas más complicada, ¿no? Se ha correlacionado mucho pues, todos los tipos de activos, pues entre la renta variable, esta renta fija no te ha dado el refugio que se podía esperar, que bueno, que es algo que puede ocurrir, pero bueno, se ha dado de una forma pues muy llamativa, ¿no? Y bueno, se ha dado pues en la mayoría de segmentos de la renta fija. Ha sido muy difícil el escapar de las pérdidas, y bueno, esperemos que esas pérdidas, esos movimientos de la renta fija puedan estar generando oportunidad pues de entrada o oportunidad pues para arrendamientos hacia los años venideros. Pero vamos, efectivamente yo creo que el resumen es un año muy complicado, un año muy duro, muy marcado pues por la inflación, por los bancos centrales, bueno, ha habido factores exógenos geopolíticos como la guerra de Rusia. ¿Quién nos iba a decir, ¿no? Una guerra dentro de la propia Europa, ¿no? Entonces, sí, en general, pues un año muy complicado para los mercados, sobre todo teniendo en cuenta pues, que veníamos de años posiblemente pues, un poco más complacientes. Y en tu trabajo de seleccionar fondos, ¿no? Claro, ¿cómo haces? Porque al final, de pronto viene el mercado, se pone muy complicado, entiendo que veis que ya empieza a ponerse duro. ¿Qué haces ahí? ¿Buscas los fondos por ejemplo, para la parte conservadora de las carteras, porque tenéis que tener la parte conservadora, la parte más agresiva, ¿no? Fondos que tengan menor exposición a tipos de interés, un poco, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo seleccionáis ahí? Bueno, durante el año pues ha habido que hacer una monitorización muy fuerte de quién lo estaba haciendo bien, quién lo estaba haciendo mal, qué estaba pasando dentro de las carteras, que yo creo que dentro de todo esto, pues la verdad es que el trabajo de las propias gestoras ha sido muy buena, ¿no? En cuanto a transparencia, en cuanto a decirte dónde están en cada momento, qué están haciendo los gestores. Esto la verdad es que viene muy bien. Digamos, el posicionamiento normalmente pues hay que intentarlo hacerlo ex ante, ¿no? No un poco a todo ha pasado que al final lo que puedes hacer es cometer dos errores, ¿no? O sea, igual tener mal posicionamiento, luego equivocarte al rehacerlo, ¿no? Pero bueno, digamos ahora un poco lo que estamos haciendo es bueno, tratar de prever, tratar de
de interpretar por dónde puede ir el mercado e ir buscando pues, quién se puede adaptar bien a lo que viene. Pues, por ejemplo, pues en términos en la parte de renta fija que comentabas, pues en términos de duración, en términos de yield de carteras, en términos de las calidades crediticias, intentar identificar dónde está cada uno y cómo se puede adaptar a lo que viene. Sí que es cierto que, claro, hay algunos que, muy pocos por cierto, pero algunos destacables que han hecho un año muy bueno. Ha habido gestores pues, que este año han conseguido tener rentabilidades positivas, lo cual es digno de alabar. Estos que la verdad es que se han adaptado muy bien, han acertado con tanto con la idea como con la ejecución, ¿no? O sea, que no siempre es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues este tipo de gestores la verdad es que les está yendo muy bien en términos de flujos. ¿Qué pasa? Que luego van a ser capaces de mantenerlo. También a veces es difícil, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo gestionar un fondo por poner un ejemplo, con 500 millones que gestionarlo con 5.000, ¿no? Ellos también tendrían que ser conscientes, poner ciertos límites a entradas. Y bueno, pues no es sencillo del todo, ¿no? No es claro, porque vosotros en la selección de fondos lo veis antes que empieza a destacar, ¿no? Muchas veces lo que vemos es que el inversor particular, cuando empieza a verse estos fondos es cuando ya ha habido muchos trimestres de buen comportamiento, ¿no? Claro, vosotros entiendo que lo veis antes, ¿no? Bueno, intentamos, que también hay, la verdad es que también hay inversores que podemos considerar un poco particulares que a veces vienen con ideas pues bastante llamativas para bien, ¿no? Hay gente que tiene ciertos screenings que, entre comillas, podrían parecer más rudimentarios, pero realmente vienen con ideas muy buenas. Sí que es cierto que, bueno, normalmente, y no es una cuestión ni del profesional ni del retail, digamos, sí que es cierto que los fondos empiezan a llamar más la atención después de hacerlo muy bien, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, lo podemos decir, pues los fondos más vinculados a la tecnología o a ciertas temáticas, oye, pues empezaron a traer capitales, pues después de hacer varios años muy buenos, empiezan a llamar la atención y empiezan a entrar los flujos, que quizá no es el mejor momento. Esto, por ejemplo, hay algunos estudios, por ejemplo, Morningstar pues tiene algunos estudios publicados a este respecto, que habla pues que quizá la rentabilidad media del inversor es bastante inferior a la rentabilidad media del fondo, ¿no? Por esto, hasta que te empieza a llamar la atención, hasta que empiezan a llegar los flujos, primero ha habido pues un proceso en el que el gestor con relativamente menos dinero lo ha hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que luego hay que tener también en cuenta. O sea, no es simplemente ahora el que lo ha hecho bien en 2022 me lo voy a quedar porque, bueno, pues se espera que lo haga fenomenal. Claro, el entorno cambia, ¿no? A lo mejor un entorno muy difícil es más apropiado para un determinado gestor y luego en entornos más complacientes, pues bueno, no coge ese tipo de mercado, ¿no? O sea que... Sí, lo que hemos visto nosotros es que hay una serie de fondos de los que no habíamos oído hablar nunca, que lo han hecho mejor este año, de pronto se convierten en populares y empieza a entrar mucho dinero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso es eso, parece que muchas veces acaba subiendo tarde y acaba llegando... O por poner un ejemplo, ahora, por ejemplo, los que han estado funcionando bien o relativamente bien por dentro de la renta variable no tienen nada que ver con los que lo hicieron bien los años anteriores. O sea, la rotación sectorial que ha habido es muy fuerte, rotación pues también de estilos. O sea, hemos pasado del growth, que funcionaba prácticamente todo, sin importar pues ni valoraciones, ni beneficios, ni ventas casi, a bueno, pues un mercado mucho mejor para el value. Entonces, ahora cuando vemos las tablas de rentabilidad de este año no tienen nada que ver con quién está arriba respecto a quién estaba arriba en otros años, ¿no? Por ejemplo, pues fondos que pueden ser más vinculados al value, fondos más vinculados a, evidentemente, sector energía, que ha sido yo diría que el gran ganador de este año, o incluso pues fondos con sesgos pues un poquito más tranquilo, más conservador, pues fondos de alta rentabilidad por dividendo, fondos de infraestructuras, que es una temática que a priori hace unos años la consideraríamos como aburrida, nada que ver con las grandes temáticas vinculadas a la digitalización de la sociedad, por poner un ejemplo, pero bueno, que han dado un resultado pues positivo dentro de un entorno muy complicado. ¿Qué estáis vosotros viendo más ahora? ¿El cambio de carteras? No sé, siempre suele hacer a final de año un poco de cambio de carteras, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante, digamos, dinámico, ¿no? O sea, no intentamos evitar pues que dependa casi como es del calendario, sino que bueno, tratamos de ir adaptando, ¿no? Durante todo el año en función de lo que va pasando. Yo creo que de cara al año que viene, pues algunas de las ideas que estamos viendo pues algo más de potencial en la parte de la renta fija, por ejemplo, pues en crédito corporativo pues de alta calidad, ¿no? Sí consideramos pues que las yields pues empiezan a ser atractivas, sí que empezamos a ver pues que hay tramos pues que empiezan a pagar. Nos hemos tirado muchísimos años en los que
en la renta fija pues costaba encontrar pues cupones atractivos. Ahora no es el caso, ¿no? Ha cambiado un poco el paradigma. Sí que pensamos pues que la yield te marca, obviamente pues con volatilidad, obviamente teniendo en cuenta posibles impagados, posibles defaults, pero la yield de la cartera en cierto modo pues te marca cuál puede ser la rentabilidad pues en un medio plazo, teniendo en cuenta que en el corto plazo siempre puede haber variaciones. Y en ese sentido, pues sí que vemos opciones que creemos que pueden ser interesantes en el crédito corporativo. Por ejemplo, en high yield, que digamos que sería una calidad pues, un poco inferior, somos conscientes de que, digamos, si entramos en un periodo de recesión, que parece un poco lo que habla el consenso y que tiene bastantes posibilidades de ocurrir, sí que creemos que, digamos, el porcentaje de impagados podría subir. Es verdad que estamos en unos niveles, yo creo que históricamente bajos. También somos conscientes de que muchas empresas han aprovechado, han hecho los deberes, han limpiado balances, pero dicho todo esto sí que consideramos que debería haber impagados y que bueno, quizá el high yield, que por yield sería pues bastante más atractivo, bueno, lo tomaríamos un poco con pinzas. Y luego, bueno, gestores que creamos que hayan demostrado pues que en retorno absoluto lo pueden hacer bien, siendo consciente de que es muy difícil. O sea, hay estrategias de valor relativo dentro de la renta fija que ya digo, reitero, es muy complicada y hay mucho lo que se llama el riesgo idiosincrático, ¿no? El riesgo gestor, que luego al final pues dependes mucho de su visión de mercado, ¿no? Pero en general pues en la parte de la renta fija estaríamos más en crédito. Una cosa que cuando yo creo que efectivamente hay un consenso ahora de crédito. Sí, el otro día en Finet Outlook tuvimos a varias gestoras y casi el único punto en el que había debate era en el high yield, que había algunas que decían que sí veía mucha oportunidad en high yield y otros que decían cuidado porque viene la recesión. Pero me quiero poner un momento en tus zapatos y tú ves la posición positiva ahora en crédito y tienes a 10 gestoras que tienen muy buenos fondos, que además es así, de crédito. Y más, o sea, hay muy buenos gestores dentro ¿Qué haces ahí? Porque al final, claro, a mí lo que me pasa cuando yo como periodista muchas veces me compraría todos, porque me lo venden tan bien. Sí. Entonces, ¿qué haces ahí tú para elegir entre todas esas opciones, todas con tan buenas pintas? La verdad es que es muy complicado muchas veces, ¿no? Porque, bueno, es verdad, nosotros sobre todo lo que nos basamos es, por una parte, en las cifras, en ver cómo lo han hecho, en cuanto a resultados, en volatilidad, cómo han caído en los momentos estresados de mercado. Bueno, esto hay la caída máxima de todo esto, ¿no? Hay algunos scorings que bueno, nos ayudan con esto, la parte de las cifras, que viene muy bien. O bueno, también intentamos extrapolar, pues ahora por ejemplo es muy difícil, ¿no? Ver un mercado como el que pensamos que viene de aquí hacia adelante. Es difícil, no ha habido tantos gestores que han estado gestionando con este tipo de yields, por poner un ejemplo. Pero bueno, en general, pues por una parte las cifras, vemos cómo han hecho, y por otra parte, yo creo que la más relevante, pues hablar con los gestores, hablar, como decías tú, hablar con los propios ventas, hablar con los propios equipos de inversión y que nos ayuden a conocer qué es lo que hay dentro, ¿no? Qué se puede esperar del fondo, qué se puede esperar de ese tipo de gestión. Pero ya digo, es complicado muchas veces porque a veces no hay grandes diferencias. Claro. Hay algunas categorías que sí, puedes decir, oye, pues es que por poner un ejemplo, este tiene un sesgo muy fuerte al sector determinado al que yo no quiero estar. Yeah. O otro dices, mira, pues por ejemplo, ha hecho unos resultados magníficos basados en 2 o 3 jugadas que podemos considerar aisladas, ¿no? O sea, más que vengan de un proceso, ¿no? Hay veces que sí que puede ser un poquito más fácil, pero hay categorías donde efectivamente, como dices tú, es un poco más complicado el saber dónde quedarte, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, al final es cuestión de vosotros, por ejemplo, es un equipo, o sea, no es como que llegue Juan y diga ¿no? O sea, es un equipo y hay unos procesos y bueno, también tenemos bastante debate interno. Y obviamente pues no es sencillo y sobre todo lo que tratamos de evitar es queda mal, ¿no? Pero sobre todo evitar el peor de la categoría, ¿no? Entre comillas, ¿entiendes? Porque a veces es un poco lo más complicado, el evitar, pues digamos, ese outlier que te puede echar abajo un poco pues una tesis de inversión, ¿no? A mí, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, a través de asset allocation, a través de seleccionar el tipo de activo donde vamos a estar, yo creo que se puede generar bastante rentabilidad. Pero claro, si aciertas con eso y coges un gestor, un fondo, claro, pues que no ha sido capaz de coger ese movimiento, la verdad es que fastidia bastante. ¿Y ahí cómo haces? Porque claro, al final te puedes ir a lo sencillo y plano, que pues me voy al ETF y me olvido, ¿no? Y ya sé, tengo exposición al activo.
y en realidad, claro, cuando eliges un gestor lo que estás buscando son unos puntos adicionales respecto a eso, pero no tantísima diferencia tampoco por lo que estás diciendo, ¿no? Sí, no, normalmente también, bueno, muchas veces cuando buscas el gran ganador, a veces, o sea, es que tiene lógica, ¿no? A veces cuando hay mucho tracking error, pues puede ser para bien y para mal, ¿no? Hay mercados en los que un gestor puede hacerlo muy por encima del índice y luego pues pasar a ser uno de los de cuarto cuartil, ¿no? Que esto ocurre a veces. Entonces hay técnicas, también hay casas que prefieren tener, pues no, yo prefiero un tracking error relativamente bajo, que el gestor, bueno, si consigue superar el índice de una forma sostenida, yo me doy por satisfecho. No necesito que sea el primer decil cada año, porque obviamente eso es muy difícil, ¿no? Y sobre la gestión pasiva, activa, yo para mí tienen cabida totalmente en las carteras. Hay muchas veces donde se nos hace muy complicado encontrar pues, un gestor activo que bata al índice, que sea consistente, que digamos que nos dé lo que estamos buscando. En estos casos yo creo que es más, no más sencillo, pero en estos casos creemos que es más conveniente el usar pues ETF, usar la gestión pasiva. Si no creemos que vamos a ser capaces de aportar, digamos, alfa, bueno, pues intentar al menos no detraerla, ¿no? O sea que yo creo que en realidad pues tienen bastante sentido el combinarlos, ¿no? Porque al final, oye, pues todos sabemos que hay sectores o hay índices que son muy eficientes, que es muy difícil el batirlos a través de gestión activa de una forma sostenida. Por ejemplo, para la gente que no lo pues sabe. Sí, por ejemplo, el S&P 500 en Estados Unidos, bueno, yo creo que se puede considerar como el paradigma, ¿no? del índice que puede ser pues, el más eficiente, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, si aciertas con el estilo, que ya la comparación no sería la misma, ¿no? Puedes decir, si yo acierto con este año, si has acertado, has estado en un value puro, en Estados Unidos, has superado al S&P 500. Pero al final no es exactamente la misma comparación, igual que has tenido años en los que pues a través de la inversión en el estilo growth lo has hecho mucho mejor que el índice americano, pero si has tenido un sesgo que podemos considerar blend o mixto, o sea, mixto, sí, ni una cosa ni la otra. Ni chicha ni limonada, ¿no? Sí, si has tenido un sesgo pues un poco... sin una inversión en SP en el medio largo plazo es muy difícil, es casi lo dicen las cifras. Entonces el S&P 500, por ejemplo, es muy difícil, o a veces si quieres hacer algunas apuestas tácticas en algunos países donde no tienes muy localizado pues quiénes son los gestores buenos, quiénes son los malos, bueno, pues a veces incluso si va a ser un movimiento que consideras que puede ser más táctico o de corto plazo, bueno, pues a veces te compensa el hacerlo a través de gestión pasiva. Reduces coste medio de la cartera, que tampoco viene mal, y bueno, y si aciertas pues con el asset allocation, fenomenal. Una cosa, Juan, vosotros que seguís a muchos gestores, muchas veces hay un gestor que tiene un año malísimo, porque Sí. por lo que sea, a veces incluso por motivos personales, pero tiene un año malísimo. ¿Qué hacéis en ese caso? O sea, si lo seguís y veis que no ha cambiado el proceso, ¿lo defendéis dentro del equipo como una opción porque ahora está en el barato? ¿O preferís que se recupere y luego ya veremos? Hay mucho debate siempre sobre eso, o sea, no hay yo creo que no hay una respuesta única, o sea, luego yo creo que lo primero y lo que puede ser un poco más importante es saber por qué, ¿no? Saber de dónde viene ese underperformance, saber por qué lo ha hecho peor que los comparables o que el índice, ¿no? A veces pues tiene una lógica y a veces incluso hasta medio te lo esperas, ¿no? O sea, pues ya sea a veces por la visión que tiene del mercado, por la visión que tiene de algunos sectores. Hay gestores que nos dicen, yo nunca voy a invertir en el sector X. Algunos te dicen, yo no voy a invertir nunca en commodities porque yo no sé cuál es el proceso de fijación de precios, por decir. O yo no invierto en bancos porque porque el balance es muy complicado de interpretar y no me meto en bancos. O sea, hay algunos gestores pues que conociéndoles sabes que si tiran esos sectores pues no lo van a hacer bien, ¿no? Entonces claro, ya en estos ejemplos que te pongo ahí tienes que pensar tú, ¿vas a seguir funcionando bien estos sectores? Porque si es así, él no lo va a coger. ¿Y si el gestor cambia y de pronto ves que invierte en esos sectores? Pues también te lo tienes que pensar y dices, joder, pues si toda la vida me ha dicho que no entra aquí porque no lo entiende, que me explique ahora qué ha pasado para que lo entienda, ¿no? Claro, porque ahí caben dos cosas. También es esto, ¿no? El cambio de estilo de gestión tampoco suele gustar al analista, al selector, ¿no? Claro, porque ahí caben dos cosas. Por un lado que digas, pues muy claro lo tiene que ver si siempre ha estado en contra para entrar en este sector y quizá deberíamos acompañarle, pero cabe la otra también. Me has dicho siempre que no ibas a entrar aquí y ahora entras, ¿no? Sí, no, por eso, es que es como, yo creo que es un proceso casi más artesanal, más de caso a caso,
O sea, no, ya digo, no es un proceso arbitrario, porque al final pues hay mucho debate entre nosotros, hay muchas horas bueno, muchas entrevistas, mucho leer, mucho ir siguiéndoles, pero no te diría que hay digamos, una causa concreta. A veces pues, es por un factor de una compañía concreta pues, que se ha descubierto un fraude y que ha caído. Bueno, no sé, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero bueno, en general, o sea, es simplemente, honestamente, solo porque ha hecho un año muy malo, no se suele vender. O sea, también lo que pasa es que a veces pues, tienes varios gestores que te gustan y bueno, ves que los otros pues están tomando un camino que se acerca más a lo que estás buscando, ¿no? Pues entonces también si tienes, entre comillas, más banquillo, pues a veces es más sencillo el hacer un cambio de fondo, ¿no? Antes estábamos hablando de renta fija que veíais ahí en crédito y tal. En renta variable estáis, porque el consenso ahora mismo es que renta variable, cuidadín. Sí, el consenso es ¿Cómo es que estáis haciendo vosotros en esa parte de las carteras? La verdad es que estamos digamos, los activos de riesgo están pues un poco castigados, ¿no? Y luego por otro lado pues hay que ir viendo pues compañía a compañía, pero bueno, esto siempre lo decimos, pero es verdad, ¿no? Digamos a nivel estructural pues estaríamos más pues entre lo que puede ser los pivotes, ¿no? Digamos los puntos más bien estructurales de porcentaje en renta variable, ¿no? Si hablamos de sectores, si hablamos de estilos, por ejemplo, pues este año, o sea, bueno, yo creo que ya desde hace año y medio se ha visto bastante castigado pues lo que vienen siendo las tecnológicas, el growth, y aquí yo creo que ha habido, por parte del mercado, no se ha discriminado mucho, ¿no? O sea, se ha visto, pues, por ejemplo, la tecnología se ha identificado pues, que con la subida de tipos es un sector pues, más sensible a los tipos de interés, y bueno, pues las caídas han sido muy fuertes, y dentro de todo, pues yo creo que aquí en este sector pues hay compañías que yo creo que pueden tener sentido, compañías pues que no tienen deuda, pero en cambio se les castiga por la subida de los tipos, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que algunas oportunidades puede haber. Yo no digo ahora de volvernos locos y cargar las carteras de tecnológicas, pero bueno, algunas oportunidades puede haber. Y luego sí que consideramos pues que hay, pues dentro de lo que sería la parte pues más, podríamos considerarlo value. Bueno, esto luego siempre hay interpretaciones, pero bueno, yo creo que todavía pues podría tener sentido, pues sobre todo pues dentro del value, pues compañías con cierta calidad, pues con buenos fundamentales. También es cierto que dentro de este segmento ha habido también subidas fuertes en el año, al menos en relativo respecto al growth o respecto a otros segmentos. Pero bueno, sí que iríamos tomando posiciones. Y luego frente... O sea, value pensáis que puede seguir el comportamiento. Sí puede tener sentido, digamos, en un entorno en el que continúa subiendo los tipos, históricamente no es el peor momento para ellos, ¿no? O sea, sí que es cierto pues que parece una obviedad, pero va a haber volatilidad, o sea, va a continuar, tanto en la renta fija como posiblemente en la renta variable. Yo creo que va a ser un mercado que va a ir un poco también a golpe de Banco Central, a golpe de anuncio, de comentarios, también de datos, por ejemplo, datos más macro. O sea, la inflación estamos viendo pues como prácticamente cada dato de inflación en Estados Unidos marca mucho la evolución del mercado, pues los anuncios de los bancos centrales, y bueno, más que los anuncios, que yo creo que hay cierta unanimidad, más los mensajes, ¿no? Y entonces yo creo que esa volatilidad puede continuar, pero sí, yo creo que en value puede haber oportunidades. Ya digo, no somos partidarios de concentrarnos única y exclusivamente ni en un sector ni en un estilo, pero sí que seguiríamos manteniendo posiciones. Sí, sí. Te iba a decir, por ir acabando ya, ¿qué crees que es lo que le dirías a alguien? Ahora llega alguien a tu equipo, un junior, un becario que está empezando y tal, ¿qué le dirías para que no la líe? O sea, el consejo número uno que le harías escribir 10 veces en la hoja. Yo sobre todo, bueno, tampoco soy quien para dar muchos consejos, pero sobre todo pues que analice mucho las cosas, que se fije mucho en sus fundamentales y que trate de entender los porqués, que es muy fácil de decir, pero bueno, es muy complicado también luego de hacer, ¿no? O sea, y sobre todo pues que no trate de centrarse única y exclusivamente en lo más reciente, en el year to date o en quién lo ha hecho bien en el pasado, ¿no? Porque luego lo que viene por delante no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente pues que haga las cosas pues bueno, muy razonadas, pues que analice
los pros y los contras de la mejor manera posible y que trate de evitar un poco también modas, tendencias, o sea, que yo creo que es una forma fácil de equivocarse. Vale, y la otra es, ¿qué es? O sea, que te acuerdes ahora lo que más te sueles llevar a casa en la cabeza, ¿no? Que no sé si es, oye, entre estos 3 fondos tendría que haber elegido este en vez de este otro, o ¿qué es lo que más te inquieta al final? A mí, sí, sobre todo lo que más te inquieta es algún error que tú consideras grave, ¿no? Algún error de alguna elección en la que has restado valor, alguna elección que llevas arrastrando y que no sé, que consideras que has fallado, que consideras que lo podías haber hecho mejor de otra manera. O sea, si, no es el caso, no, pero si tuvieras... Un ejemplo que hayas tenido, por ejemplo. Si tuvieras 10 grandes aciertos y un fallo, te quedas mucho más con el fallo que con los 10 aciertos, que ojalá tuviera 10 aciertos, ¿no? Pero vamos, te quedas mucho más con los fallos, te quedas mucho más con, no sé, con... Joder, pues ¿para qué me metí? Por ponerte un ejemplo que no es el caso, ¿para qué me metí en el mercado japonés? Hay cosas así, ¿no? O sea, ¿por qué no estuve más en Estados Unidos cuando tocaba, ¿no? O sea, digamos ese tipo de errores, o, bueno, lógicamente también cuando seleccionas un fondo que luego no va bien, o que consideras pues que ha tenido errores que se pueden haber solventado, bueno, esto sí es lo que más te llevas, ¿no? Intentas evitarlo, pero eso nunca es fácil, ¿no? Eso, muy seguro, complicado. Seguro, siempre va a ocurrir, porque al final son mercados, son personas y digamos que no es como, bueno, hay alguna gestión cuantitativa más robótica, pero vamos que al final cuando hay personas pues también está, envuelve pues un poco este tipo de comportamientos. Sí. Bueno, Juan, pues que ha sido un placer tenerte por aquí, charlar un poco de cómo estáis viendo el mercado y qué tipo de fondos estáis eligiendo ahora mismo. Sí, yo encantado, así que espero que volvamos a estar por aquí pronto. Sí, seguro, te volvemos a invitar, de luego. O sea muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. También muchísimas gracias a los que habéis estado siguiendo esta conversación. Os agradecemos si nos dejáis un like, ya sabéis, y si comentáis también, vosotros, pues eso, cómo lo hacéis, cómo seguís, cómo elegís, y dejádnoslo en los comentarios. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista Finect.